Elon Musk es muy conocido por sus múltiples empresas, las cuales siempre están sacando al mercado productos innovadores. Pero otra razón por la cual Musk es muy nombrado es por su peculiar forma de ser, ya que muy rara vez esconde su verdadera opinión respecto a temas sociales como políticos, sean del país donde reside o de cualquier otro en el mundo. Si deseas saber qué ha pasado entre Elon Musk y Joe Biden, ponte cómodo, ya que en este video lo contaremos todo. Pero recuerda, si aún no estás suscrito, presiona el botón rojo y da clic en la campanita. En estos momentos, Musk no está en muy buenos términos con el presidente de los Estados Unidos, ya que está en contra de varias políticas del mandatario y al parecer el sentimiento es mutuo, pues el presidente del gigante americano no ha tenido reservas en cuanto a su opinión respecto a Elon. Según algunos espectadores, aseguran que la incomodidad entre estos dos personajes de la historia actual de los Estados Unidos de Norteamérica comenzó por un comentario que expresó el presidente Biden, quien citó en su discurso del Estado de la Unión a las dos mayores empresas automovilísticas del país, Ford y General Motors, olvidando por completo Tesla Inc. La ofensa se produjo cuando Biden se refirió a la revitalización del sector manufacturero estadounidense, uno de los principales puntos de su programa de gobierno, y señaló que las compañías están eligiendo construir nuevas fábricas aquí cuando solo hace unos años lo habrían hecho en el extranjero. En este discurso, Biden continuó aplaudiendo el hecho de que Ford está invirtiendo $11.000 millones para producir vehículos eléctricos, creando 11.000 empleos en todo el país y resaltando que General Motors está realizando la mayor inversión de su historia con $7.000 millones para producir vehículos eléctricos, creando 4.000 empleos en Michigan. El presidente estadounidense terminó su discurso subrayando que en total, el año pasado se crearon en el país 369.000 nuevos puestos en el sector manufacturero. Pero a Musk no le gustó nada que Biden nombrara a sus dos principales rivales y que no mencionara a Tesla Inc., que si bien es una empresa que tiene poco tiempo de haber nacido en comparación con Ford y General Motors, pero ha generado mayor cantidad de empleos que estas dos juntas, así como también ha invertido sumas de dinero más grandes que la que estos dos han invertido en la industria de los autos en los últimos años. Musk acudió a su red social favorita para hacer notar su molestia y contestar directamente a la cuenta del presidente, que había tuiteado la mención en el discurso a los dos fabricantes de automóviles. Tesla ha creado más de 50.000 empleos en Estados Unidos produciendo vehículos eléctricos y está invirtiendo más del doble que General Motors y Ford juntos, expresó Musk, añadiendo una nota con sarcasmo que expresaba: información para la persona que controla esta cuenta de Twitter. Musk, que cuenta con la nada despreciable cifra de 75,9 millones de seguidores en Twitter, amasó en poco más de una hora 61.000 me gustas con su respuesta, mientras que el tweet original de la cuenta de Joe Biden, con solo 32,8 millones de seguidores, se quedó en menos de 10.000. Si tú fueras Elon Musk, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Cuál es tu opinión ante esta acción realizada por el presidente de Tesla Inc.? ¿Crees que Biden no nombró a Tesla intencionalmente? Me encantaría conocer tu respuesta. Compártela con nosotros dejándola en el buzón de comentarios. El CEO de Tesla, Elon Musk, en una serie de tweets ha afirmado que la administración de Joe Biden ha hecho todo lo posible para ignorar a la compañía automotriz de energía limpia al tiempo que critica al Partido Demócrata. Musk inicialmente opinó el miércoles que los demócratas solían representar la amabilidad, pero dijo que ya no tenían ese manto. En el pasado voté por los demócratas porque eran considerados como el partido de la bondad, tuiteó, pero se han convertido en el partido de la división y el odio, así que ya no puedo apoyarlos y votaré por los republicanos. Ahora miren cómo se desarrolla su campaña de trucos sucios en mi contra. Después de que Musk se inclinara hacia el lado conservador del país y criticara las políticas de la Casa Blanca, la falta de libertad de expresión en Twitter, la economía y hablara sobre la necesidad de salvar la democracia en Estados Unidos y la paz en Ucrania, Biden arremete contra la compra-venta de la red social. Según un artículo de la agencia Bloomberg del jueves por la noche, el gobierno de Joe Biden someterá la oferta de compra del fundador de Tesla por $44.000 millones a un análisis de seguridad nacional, por supuesto, por vínculos de Musk con Arabia Saudita. Pero dicha acusación da que pensar con respecto a que es mucha casualidad que se enfoquen en Musk y en la red social luego de que él informó públicamente que no estaba de acuerdo con las políticas de gobierno de Joe Biden.
Pero este pensamiento no le ha importado en nada a Joe Biden, que ha asegurado que los tratos que Elon Musk mantiene con países fuera de los Estados Unidos deben ser examinados. Así, el CEO de Tesla y Twitter podría estar pronto bajo la lupa de la administración de Biden. Creo que la cooperación y/o las relaciones técnicas de Elon Musk con otros países merecen ser examinadas. Si está haciendo algo inapropiado o no, no estoy sugiriendo eso. Estoy sugiriendo que vale la pena ser mirado y eso es todo lo que voy a decir, aseguraba el presidente de los Estados Unidos. Además, también ha sido puesto en entredicho después de defender los acuerdos de Minsk entre Ucrania y las repúblicas populares afines a Rusia en el conflicto de Donbass. Cabe destacar que Musk no es el único multimillonario que ha cuestionado las decisiones del presidente de los Estados Unidos, pues Jeff Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, tiró la primera piedra el viernes en un tuit. La Casa Blanca se ha empleado a fondo en responder a través de comunicados y de su nueva portavoz que se estrena en el cargo. El presidente Joe Biden presentó recientemente un plan contra la inflación que tenía pocas medidas económicas eficaces para combatirla, al menos a corto plazo. Había más declaraciones de intenciones y anuncios de carácter político. El pasado viernes, Biden tuiteó: ¿quieren bajar la inflación? Asegurémonos de que las empresas más ricas pagan su justa parte. La tasa de inflación está en el 8,3%, esta es de los mayores niveles en 4 décadas. El tuit tuvo miles de comentarios, respuestas y citas. De entre todas ellas, una fue la de Bezos, el segundo hombre más rico del mundo. El recién creado Consejo de Desinformación debería revisar este tuit. Está bien discutir sobre aumentar los impuestos a las empresas. Controlar la inflación es fundamental. Juntar ambas cosas es solo una distracción, escribió el viernes. La compañía de Jeff Bezos, cuya fortuna asciende a unos $135 mil millones, ha estado batallando contra la acción sindical en sus almacenes. Ha despedido a varios gerentes de un almacén de Nueva York, donde los empleados aprobaron sindicarse, y ha luchado para evitar que ese movimiento se extienda. Por eso, la referencia de la Casa Blanca era un ataque directo contra él. Por otra parte, Musk asegura que su política sobre los sindicatos está fuera de lugar y que su empresa ofrece mejores beneficios a sus empleados de lo que podría ofrecer cualquier sindicato. Incluso Musk, con su personalidad tan frontal, decidió hacer una encuesta donde preguntaba en Twitter a quién le creían más, si a los políticos o a los multimillonarios. La encuesta concluyó expresando que más de un 70% de los participantes depositaban su confianza preferiblemente en los hombres ricos por encima de los políticos que ellos mismos escogieron. Tal parece que la Casa Blanca intenta echar a un lado todo aquello que no esté de acuerdo con sus decisiones, contradiciendo en gran magnitud sus referencias sobre la democracia. Si te ha gustado este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal sin olvidar activar la campanita de notificaciones para que estés enterado cuando hayamos subido un nuevo video. ¡Hasta la próxima!